Buenas tardes. Bueno, debo agradecer también a los organizadores. Esta mesa es un poco como jugar en la delantera del Barcelona sin ser Suárez, ¿no? Así que yo realmente agradezco la invitación. Yo cuando preparaba esto me preguntaba cuál era la finalidad de esta conmemoración, ¿no? Y más allá de que una de las cosas que pienso que es posible es decir, quizá es el momento, como el otro día decían en una entrevista algunos organizadores, de que, que la academia tome para sí el estudio de la transición y de la salida después de un periodo en que naturalmente estuvo muy ocupado por fuerzas partidarias, ese terreno de discusión. Creo que también, por supuesto, siempre le hacemos, no digo ninguna novedad, las preguntas al pasado desde el presente, y que no son lo mismo las preguntas que podemos hacerle hoy, aquel año 85, que las que se hacían 10 o 20 años después de la salida. Creo que la intervención de Luis Eduardo, en cierta medida, también es ilustrativa de esto, porque hay un concepto de qué es la democracia que en realidad está directamente relacionado con cosas del presente. Son preguntas que se le hacen del presente y por lo tanto se dice, bueno, esto estuvo bien, funcionó, porque no nos llevó a estas otras situaciones que no son democráticas. Yo creo que la cosa es un poquito más complicada, porque creo que la democracia no es un conjunto de reglas sobre las cuales ya hay acuerdo sustantivo y eterno en la humanidad. Creo que es un proceso, entender qué entendemos por democracia ha sido un proceso históricamente dinámico. Y además a veces es complicado cuando en algunos temas, al considerar algunas situaciones, uno arremete con que, bueno, el mundo se divide en democracias y dictaduras, ¿no? Cuando en realidad no estamos hablando todos los días de la dictadura china o de las dictaduras de los países árabes, ¿no? Sin embargo, parece ser como inevitable que en otras situaciones, digamos, bueno, como no es democracia, pero es una dictadura, es inaceptable, tendríamos que hacer todo lo posible para que desapareciera, cambiara radicalmente. Les digo, también a veces estos conceptos son armas arrojadizas. Yo creo que las preguntas que yo le hago hoy al 85 van también por el lado de decir, bueno, ¿en qué medida lo que pasó en los años previos, la manera en que salimos de la dictadura, en un periodo que yo estoy de acuerdo, que se puede ubicar grosso modo entre el 80 y el 89, más allá de los calendarios de elecciones del gobierno nacional, aunque después quiero volver un poquito a esto. Bueno, ¿qué tuvo que ver con algunos grandes acontecimientos posteriores? Porque han pasado muchas cosas en estos 30 años en el país, desde el punto de vista de las relaciones de fuerza de los partidos, desde el punto de vista del tipo de liderazgos que prevalecen en el país, y también desde el punto de vista del discurso que se hace sobre el contenido de la democracia. Esto ha cambiado mucho. Entonces digo, es interesante buscar si algo de lo que pasó en aquellos años estaba prefigurando o determinando en algún grado las cosas, pero creo que también es importante discriminar que no se puede agarrar y decir, bueno, por sus frutos los conoceréis en un sentido total y decir, bueno, todo lo que pasa hoy es consecuencia de la manera en que se salió de la dictadura. Creo que esto básicamente no es cierto, que algunos procesos que se dieron en estos últimos 30 años en realidad habían comenzado antes de la dictadura, y en ese sentido que hayan podido continuar
indica que no, la palabra restauración no es totalmente una mala palabra, porque, por ejemplo, en muchos países vecinos, cercanos, después de las dictaduras militares que vinieron todas juntas, por ejemplo, la configuración de las fuerzas desafiantes, de las fuerzas de izquierda en particular, cambió muchísimo. No sobrevivieron a esas dictaduras las fuerzas de izquierda. En cambio aquí se había comenzado a dar un movimiento de irrupción de una tercera fuerza en un partidismo muy antiguo, y no ocurrió lo que ocurría en otros países. En ese sentido se restauró y continuó. No todo lo que se restauró es una catástrofe. Pero yo creo que de cualquier manera el corte, hacerlo en el 89, como se ha puesto, ha sido bastante consensual, también tiene problemas, ¿no? Por supuesto que según qué sentido le damos a la palabra democracia vamos a diferir sobre cuándo termina y cuándo empieza la transición, ¿no? Algunos podrán decir que la transición aún continúa con un concepto muy lejano de la democracia, o que terminó efectivamente en el 85 y lo que viene después es otra cosa. De cualquier manera, porque si uno dice cortamos en el 89 todo, bueno, entonces eso nos debería llevar a pensar que el proceso de salida, de transición, condujo a la sociedad uruguaya a la opción por un gobierno de las características que tuvo Luis Alberto Lacalle. Yo creo que no es justo con la transición. Y en todo caso habría que preguntarse por qué al mismo tiempo ganó Montevideo el Frente Amplio. O qué incidencia le damos a lo que estaba pasando en el mundo. Porque una de las cosas que yo creo que hay que entender es que por más que nosotros todos nos complazcamos mucho en hablar de la excepcionalidad uruguaya, Uruguay estaba y sigue estando en el mundo. Y de la misma manera en que las dictaduras en América Latina vinieron en un periodo juntas, también terminaron en un periodo juntas. Y eso no fue por casualidad. Entonces la excepcionalidad uruguaya es relativa. Y aquí en la transición también estaba en juego de qué manera se iba a articular Uruguay con cosas que estaban pasando en el mundo. Entre ellas, el comienzo del final de la Guerra Fría, que había tenido mucho que ver con el proceso del golpe de Estado. Porque había habido una situación en la que desde distintos lugares se consideraba que el funcionamiento democrático, en los términos en que decía recién Luis Eduardo González, o incluso ampliándolo, no daba satisfacción a los problemas reales del país y por lo tanto desde distintos lugares se consideraba que eso debía ser relevado de una forma u otra. Y la forma en que salimos implica también una afirmación sobre por qué habíamos entrado a la dictadura. Yo pienso que no solo estaba terminando la Guerra Fría, también estaba pasando en el mundo, y eso sí era nuevo, que se abría paso una noción de derecho sobre derechos humanos internacional, que era nueva y que incomodaba tremendamente no solamente a la dictadura uruguaya, sino también a la Unión Soviética, ¿no? Amnistía Internacional incomodaba muy parejamente a la dictadura uruguaya y a otros regímenes que no tenían nada que ver con la dictadura uruguaya, porque eso que sí ha continuado y que tiene que ver también con lo que pasa después, tampoco es un invento uruguayo, por supuesto. El sentido de democracia en todo caso no estaba solo en disputa acá en Uruguay. Ha estado en disputa desde hace mucho tiempo en el mundo. Y un gran debe, a lo mejor, de los exiliados que retornaban a Uruguay es no haber aportado, después de todos los años de desinformación que habíamos tenido, que vivíamos aquí, un relato y una información más acabada de qué era lo que estaba pasando en el mundo, en términos de política, de discusiones internacionales, qué estaba pasando con el campo socialista, porque no empezó a pasar después del 85, ya estaba pasando,
y había gente en situaciones privilegiadas para ver qué estaba pasando. Y sin embargo, a veces parece que alguna gente hubiera vuelto al Uruguay con la idea de no avivar giles, mientras fuera posible, ¿no? Es como decir, bueno, yo fui a otros países y vi que en realidad los ómnibus no hace falta que haya guardas, pero vamos a no decirlo, así no perdemos un puesto de trabajo. Entonces yo creo que alargar demasiado la cosa y hablar de que fracasó la restauración es un poquito excesivo, ¿no? Es como aquello de que la dictadura nació muerta. Sí, bueno, pero estamos salteando por la huelga general. Nos estamos salteando una cantidad de cosas muy importantes. Decir que la restauración fracasó porque hoy tenemos una situación muy distinta, no era la realidad, creo, en 1985. En 1985 se restauraron una cantidad de cosas, para bien y también para mal. Pero, por ejemplo, yo decía, el tercer partido sí empezó antes. Líneas de actividad con una matriz social, pero con amplias alianzas, como la que fue al final de este periodo de transición, la de la Comisión Nacional por el Referéndum, o como ha sido muy recientemente el trabajo desde el Pueblo de Derecho y otras organizaciones contra la baja de imputabilidad penal, tienen antecedentes antes de la dictadura, tienen, por supuesto que las ideas son dinámicas, se van enriqueciendo, pero la continuidad que muchos historiadores reconocen entre el Congreso del Pueblo, la fundación del Frente Amplio, los procesos de unidad sindical, bueno, todo esto tiene que ver con esta historia, con la diferencia de que lo que empieza a pasar es que esas alianzas no terminan siendo formaciones partidarias, terminan siendo cooptaciones partidarias de los nuevos aliados. Y en ese sentido quizá la Comisión por el Referéndum se parece más a lo que realmente proponía Reusendick cuando hablaba de un frente grande, en que la gente no dejaba sus partidos, sino que compartía un mínimo programa, ¿no? Que al proceso de formación del Frente Amplio. Sigue siendo blanca hasta el día de hoy Matilde Rodríguez Larreta, y eso es una de las cosas que había cambiado quizá. Porque la centralidad de los partidos se reafirma, pero no ocupa todo el espacio. Pero se restauran cosas. En un momento las Fuerzas Armadas uruguayas asumen la tesis de que en realidad los partidos no fueron los que fallaron, sino los hombres, y por lo tanto no aceptan el modelo refundacional de Bordaberry. Sin embargo, lo que ocurre finalmente es que vuelven los hombres también. Vuelven los partidos y vuelven los hombres, y no es un problema genérico de uso del idioma, eran hombres, eran todos varones, ¿no? O sea, no hay liderazgos femeninos en esta época de la salida. Y eso sí se restaura. Y yo creo que los ejes temáticos del debate sobre la salida tuvieron un efecto restaurador también. Porque todo el fuerte énfasis que se hizo en lo institucional, en que la democracia era en definitiva el escenario para la acción de los partidos, de alguna manera implica desmerecer, postergar o incluso negar expresamente que en la ruptura del orden democrático previa hubiera incidido algún otro factor que hubiera de corregir, ¿no? O, en todo caso, capaz que estaban aceptando la idea de las Fuerzas Armadas, que el problema habían sido los hombres cuyas conductas no se habían adecuado a los marcos necesarios para que la democracia no se viera violentada. Yo creo que es indudable que, más allá de toda la discusión de las causas del golpe de Estado, los efectos tuvieron un contenido antipopular brutal. Hay un reordenamiento antipopular de la economía, de las relaciones laborales, de una cantidad de cosas. Uno mira la evolución de determinados indicadores y es clarísimo cuál es el efecto. Y hay un apoyo expreso de sectores empresariales del golpe de Estado. Entonces, más allá de que
en esto jugaron factores internos y también externos, porque como decía Luis Eduardo recién, los militares no iban a cursos de derechos humanos en la ONU, pero iban a otros cursos, ¿no? Iban a cursos en las Américas, ¿no? Y se insertaban en una determinada visión del mundo, que implicaba, entre otras cosas, que en el marco de ese momento de la Guerra Fría no se podía tolerar un avance de los movimientos populares representativos como el que se estaba verificando en Uruguay y se seguía verificando después de que estaba derrotado el MLN, ¿no? Entonces hay que ver también quiénes fueron los golpeados por el golpe. Si no, yo creo que no entendemos. Entonces, a mí me parece que más allá de procesos que son muy ricos, incluso que todavía impresionan, como la tragedia de Wilson Ferreira en este periodo, ¿no? Que termina en que de esos 3 gobiernos electos colorados y con otros 3 gobiernos electos frente amplistas en estos años, hay un solo gobierno del Partido Nacional y el wilsonismo en este periodo nunca gana. Entonces, toda esa secuencia es realmente uno cuando toma distancia en el tiempo y ya no está tan apasionado por los problemas de la coyuntura, dice, hay una cosa que vale la pena estudiar y respetar en su dimensión trágica, porque hay errores políticos, pero también se pierde algo en la manera de la salida que yo creo que es fundamental. A mí me parece que la salida política de la manera en que se dio tiene 2 graves problemas todavía pendientes. Uno es que el modelo de la ley de caducidad y su referencia a la lógica de los hechos es propiamente y estrictamente decir que lo político prevalece sobre lo jurídico, mucho antes de que esto lo dijera José Mujica, ¿no? Y eso es una señal muy poderosa a la sociedad y muy embromada, porque significa algo con respecto a la posibilidad de acceder a derechos en función de la desigualdad de fuerzas. Y eso es muy antidemocrático, es profundamente antidemocrático. Y creo que tuvo un impacto muy complicado en la evolución posterior de la sociedad uruguaya. Y que las fracturas y la persistencia de las desigualdades que enfrentamos como problema social y que todos querríamos remontar por medio de la educación, las políticas sociales y otra cantidad de procedimientos que nos permitan tener una democracia de mejor calidad, bueno, las fracturas no son solamente sociales, hay fracturas en lo simbólico también. Creo que lo que se pierde, más allá de los errores políticos que puede haber cometido el wilsonismo, cuando al país se le dice toda esa impronta asociada al fervor, a la emoción, al deseo de realmente hacer un cambio radical, debe quedar desplazada por lo racional, lo lógico, lo gradual y lo sensato y posible. Creo que eso también le hace un daño importante al espíritu de la sociedad. Que no quiere decir que la salida que proponía en particular Wilson Ferreira, o alguna de las que propuso sucesivamente, fuera la mejor. Pero yo creo que pasó esto también. Y creo que nos sigue faltando la sensación en la sociedad de que en el marco de la democracia los partidos